iglesia se mantenga siempre de pie. Es una lucha que constantemente la tenemos, pero hermanos, tenemos la confianza que hay un Dios que nos sustenta cada día. Los hombres bíblicos se agarraban, hermanos, del poder, de la misericordia y de la gracia de Dios, porque sabía que había alguien, hermanos, a quien agradecerle en esta vida. Alabado sea el Señor. Hay desobediencia en el mundo en el cual nos encontramos hoy en día. Le hablamos a diferentes personas, pues, que por haber razón se han salido del Evangelio, o le hablamos a personas que nunca han recibido al Señor por primera vez. Pero la forma como nos contestan, hermanos, nos damos cuenta de que son personas que viven en una rebeldía o en una desobediencia al Señor. ¿Sabe que están las Sagradas Escrituras por medio de las cuales nosotros podemos tener vida eterna? Pero la desobediencia es tan grande que, hermanos, caminamos cegados nuestras vidas en este mundo. En cierta parte de la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahí está la palabra, hermanos, donde el mundo puede ver, hermanos, con un entendimiento claro y transparente de que hay un Dios en los cielos. Imagínense qué más prueba tenemos nosotros mismos. Nosotros somos hechura a imagen de Dios. Somos semejantes a Él, hermanos. Tenemos pensamiento, tenemos un corazón, sentimientos, pensamos, nos movemos, hermanos, porque hay un espíritu dentro de nosotros. A eso nos parecemos al Señor. Y un día, pues, cuando resucitemos de entre los muertos, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero hay desobediencia, no solamente en este mundo en el cual nos encontramos, sino que hay desobediencia también, aún dentro, hermanos, de aquellos que hemos sido escogidos para estar en este camino. Santo. Voy a hablar, hermanos, acerca de un hombre que desobedeció cuando Dios le dio instrucciones y Dios lo mandó con un propósito, hermanos. Todos dirán, pues es Jonás. No, no es Jonás. Es otra parte de la Biblia que voy a leer. Pónganse de pie, hermanos, en el nombre del Señor. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el libro 1 de Samuel 15. Alabado sea el Señor. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Solamente voy a leer yo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pueden sentarse. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que este hombre, Saúl, Dios le dio una orden específica? La acabamos de leer. Y la orden que este hombre recibe de parte de Dios únicamente era destruir. Eso era todo. Aniquilar una nación, hermanos. Una orden. Lo único que este hombre tenía que hacer era obedecer y cumplirla. Pero aquí, desde el inicio, miramos la desobediencia, cómo se desarrolla en el ser humano. Era un hombre, hermanos, que había sido rey de Israel. En cierta ocasión, el profeta Samuel, hermanos, recibe orden de ir a ungir a este hombre, porque el pueblo había pedido rey sobre ellos.
¿Sabe que el pueblo de Israel, hermanos, por la gracia de Dios, había estado esclavizado por más de 400 años en Egipto? Sí, es cierto, aleluya. Y Dios, hermanos, manda hombres, Moisés y Aarón, que sacaran este pueblo que estaba esclavizado, sirviendo, hermanos, únicamente como esclavos, haciendo grandes ciudades por orden de los faraones. Y este pueblo había salido gracias a la misericordia del Señor. Amén, aleluya. Pero cuando venían por una trayectoria, hermanos, por aquel gran desierto, este pueblo empezó a cometer grandes pecados delante de Dios. Amén. Olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Y así venían constantemente en aquel desierto, no sirviendo conforme a su voluntad. Y se apartó el Señor de ellos. Y cuando el Señor se apartó de ellos, miró que este pueblo, hermanos, andaba en sus propias mentes y en sus propios corazones. Y Dios, con su gran misericordia, le puso jueces. Y empezaron los jueces a interceder por ellos. Y aquellos jueces empezaron a interceder por ellos y los hicieron regresar atrás nuevamente. Y Dios tuvo misericordia y compasión de ellos, porque los libraba cuando estos jueces, hermanos, intercedían. Amén, aleluya. Imagínense, la misericordia de Dios es grande. Así actúa el Señor con uno. Es grande la misericordia de Él. Aunque, hermanos, el hombre o el creyente, hermanos, comete grandes errores estando en el Evangelio de Jesucristo, pero se acuerda que hay un Dios, hermanos, que está en los cielos, el quien mandó a su Hijo a entregar su vida por todos. Amén. Y se vuelve atrás el cristiano, el Señor escucha eso. Y Él tiene compasión y misericordia. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Cuando los jueces intercedían, el Señor escuchaba. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso para con todos. Sí, amén. Y el pueblo, hermanos, cuando pasaba por aquellas ciudades, miraba cómo hacían las otras naciones. Lo que aquellas naciones hacían, a ellos se les pegaba. Santo. Y nosotros queremos hacer como hacen aquellos. Nosotros queremos caminar como caminan aquellos. Nosotros queremos también adorar lo que adoran aquellos. No se puede. Algo que no iba a edificar. Y empezaron, hermanos, a ver la idolatría en aquellas naciones por donde ellos iban cruzando. Es verdad. Queremos hacer como ellos. Ya se levanta aquel gran profeta Samuel. Samuel, le dice a esta gente, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos ser como ellos. Nosotros queremos rey sobre nosotros que nos guíe, que vaya adelante, que vaya al frente y que pelee nuestras batallas. Y Samuel solo escuchaba. Estaban olvidando de Dios. Pero en cierta ocasión, este gran profeta, el primer profeta después de Moisés, le oró al Señor: Señor, me están pidiendo rey. El Señor le dice: solo escúchalos y déjalos. Pero no le bastaba con lo que Dios les decía. Dios les había prometido, por supuesto, que de ellos iba a levantar descendencia de reyes. Pero aún no era el tiempo, hermanos. Aún no era el tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios actúa con paciencia, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios les había dicho: sí, les vamos a dar reyes, les voy a poner reyes. Pero Dios tenía el tiempo que lo iba a hacer. Y empezó la rebeldía de aquel pueblo. No, ahorita, hoy mismo, ahora nosotros queremos rey delante de nosotros y que Él vaya enfrente. Están dejando a Dios por un Y ahí lado. estaba el Señor escuchando. Bueno, dijo el Señor, ¿quieren reyes? Pues les voy a poner rey. Y le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Dijo el Señor: diles que va a ser el rey que camine sobre ellos. Dile que va a ser el rey que vaya enfrente de ellos. Dile que va a pasar con sus hijos, su familia, sus esposas, sus hombres, sus terrenos, todo lo que tiene. Dile que va a pasar con todo lo que tiene. Y empezó aquel profeta a anunciarles lo que el Señor había dicho. ¿Saben qué? A las mujeres, este rey que ustedes están pidiendo, las va a poner a trabajar para el rey. Lo que ustedes tengan, los frutos que cosechen sus tierras, Él las va a agarrar y va a hacer con ellos lo que quieran. Ellos querían rey,
pero no estaban esperando que Dios lo hiciera. Sí. Y Dios les estaba diciendo: de esta forma va a ser el rey con ustedes. Pero a estos hombres, hermanos, no les importaba lo que el Señor había hablado por medio de aquel profeta. Ellos querían algo y tenía que hacerse. Cuando el Señor había dicho lo que iba a pasar, si Él les permitía este rey. Imagínense, cuando no es el tiempo de Dios. Sí. Cuando no es el tiempo de Dios, todo conduce a un fracaso. Es verdad. Y a eso iba este pueblo de Israel. Ejemplo hay, hermanos, no solamente para ese periodo de tiempo, sino que para hoy en día también. Sí, es verdad. Cuando no es el tiempo del Señor, cuando el Señor dice: no, espérate, yo sé mi tiempo. Pero cuando el creyente se apresura de pies, pues tiende a fracasar. Es verdad. Pidieron rey y Dios les concedió rey. No era el tiempo de Dios, pero ellos querían. Y Dios lo dio. Y ahí sale el profeta por orden del Señor. Ve, le voy a dar rey. Este hombre, hermano Saúl, salió en cierta ocasión porque iba, hermanos, tras... Se le habían perdido al papá. Y siguió, hermanos, rumbo a aquellas ciudades a buscarlas. Y dice la Biblia que este hombre iba caminando en cierta ocasión por unas ciudades, salió de su propio territorio, hermano, todo el territorio que le pertenecía a Benjamín, y no las pudo encontrar. Y cuando se halló fuera de aquel territorio, el siervo que llevaba se acordaba de que había un profeta de Dios. Descendamos a tal parte, ahí hay un hombre de Dios. Tal vez él nos declarará lo que ha pasado con estas asnas. Y caminaron. Llegaron hasta en medio de aquella ciudad, pero ya Dios le había revelado al profeta: mañana a esta hora va a venir alguien buscándote, úngelo como rey. Aquellos hombres llegaron a aquella ciudad, se encontraron con el profeta le invita a comer a un lugar alto donde se ofrecían sacrificio al Señor. Y al siguiente día, dice la Biblia que cuando descienden de aquel lugar alto de ofrecer sacrificio a Dios, por la mañana se levanta el profeta y salió caminando de la ciudad y se despidió de él. Dile a tu criado que se adelante, porque hoy te voy a ungir como rey. Mientras el criado caminaba, hermanos, por aquel lugar, aquel hombre, Saúl, se queda, recibe el ungimiento de parte del Señor por medio del profeta y es declarado rey. Sí, gloria a Dios. Ellos querían rey, Dios les dio rey. Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Dios no ha puesto a este hombre, o cuando no era el tiempo de Dios? Todo lo que está delante, hermanos, o todo lo que está a su alrededor, Fracaso. poco a poco se va terminando. Sí, es verdad. Esto estaba pasando con este hombre, que el pueblo lo había pedido como rey. Y dice el verso 15, el capítulo 15. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Eso no era poca cosa, hermanos, ser ungido de parte del Señor. ¿Sabe qué significaba eso? Que él estaba recibiendo poder. Él estaba recibiendo autoridad. Él estaba recibiendo, hermano, mando. Amén. Pero también, así como estaba recibiendo eso, Dios necesitaba obediencia de este hombre. Sí, amén. Necesitaba obediencia. Y eso era lo que Dios esperaba ver de este hombre: obediencia en su vida. Pero ¿qué pasó? Que no era, hermanos, la obediencia que llevaba a este hombre adelante. ¿Sabe qué? Se olvidó de aquel ungimiento que había recibido de parte del Señor y empezó a caminar, hermanos, en sus propios pensamientos. Sí. Empezó a caminar sobre sus propios deseos y se olvidó de Dios. Es verdad. Se olvidó del Señor. Me voy a detener un poco. ¿Por qué el Señor, hermanos, quería la destrucción de los amalecitas? Porque, hermanos, este pueblo o esta nación, cuando Israel venía saliendo de Egipto y venía por aquel gran desierto, estos fueron los primeros que se opusieron en el camino. Y dice la Biblia que salieron a hacerle la guerra a Israel.
Gloria al Se le Señor. opusieron en el camino, no lo dejaron cruzar. Por eso Dios le estaba ordenando que este pueblo fuera destruido. Recuérdese cómo fue destruido este pueblo. Este hombre, Saúl, sabía cómo Dios les había dado la victoria. Este hombre sabía, hermanos, cómo Moisés y Ur, que estaban uno a cada lado, estaba Aarón. Y mientras Moisés, hermanos, levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía sobre los amalecitas. Pero mientras Moisés, hermanos, bajaba las manos, el pueblo de Israel retrocedía. Sí, es verdad. Esto lo conocía bien, perfectamente, hermanos, el rey Saúl, Amén. como Dios les había dado la victoria. Y dice la Biblia que, hermanos, que miraron que, hermanos, que este hombre Moisés no soportaba las manos tanto tiempo en el aire, se le vino a la mente, por revelación del Señor, poner una piedra para que se sentara Moisés. Moisés se sentó, levantaba las manos y estaba Uri y Aarón, uno a cada lado, sosteniendo las manos. Mientras él levantaba la vara, el pueblo prevalecía. Y así pudo, hermanos, vencer el pueblo de Israel a los amalecitas, solamente porque Dios les estaba ayudando. Sí. Esto lo conocía, hermanos, este rey. Él sabía de qué forma el pueblo había prevalecido, porque sabía que Dios les estaba ayudando. Sí. Y él había sido ungido, hermanos, había sido capacitado también, pero tenía que depender del Señor. Sí, amén. Pero no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo. Gloria a Dios. Si yo preguntara a la iglesia, ¿será que esa unción que este hombre tenía nosotros la tenemos? La Aleluya. tenemos, hermanos. Desde el momento que nosotros venimos al Señor, confesamos nuestros pecados, esa unción está en nosotros. La tenemos, hermanos, la tenemos. Yo siento que esa unción la Gloria a tiene. Dios. Usted tiene esa unción también. Lo único que hay que creerla, que esté en nosotros. Pero eso tiene que actuar la fe. Hay que haber fe también para creer esto. Esa unción la tenemos. Recuerden que el Espíritu, hermano, es aquel que nos tiene con vida. Pero hay un Espíritu Santo que es de parte del Señor. El Espíritu, hermano, de vida, el Espíritu que permanece en nosotros, que nos mantiene con vida o nos da vida, ese está todos los días con nosotros. Es el que nos hace caminar, nos hace ¡Gloria al andar, Señor! nos hace correr, nos hace comer, nos hace hacer muchas cosas. Pero está el Espíritu Santo de Dios, que cuando el hombre peca, se va. Es el único que el hombre no puede retener. Es verdad. Así es, amén. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Este hombre había sido ungido con el Espíritu Santo de Dios Aleluya. para emprender grandes guerras delante del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Y después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y ahí está. ¿Sabes qué? Le dijo el profeta: tú vas a ir a hacer guerra con los amalecitas, pero vas a destruir todos sus ganados, vas a destruir todos sus camellos, vas a destruir todas sus vacas, A su gente también. vas a destruir los camellos, las vacas, vas a destruir hombres, mujeres y niños. Sí, es verdad. Pero ahí encontramos también niños, ¿verdad? Y a veces uno dice: ¿pero por qué el Señor permitió esto, que fueran niños? Sabía, hermanos, que estas criaturas iban a padecer grande sufrimiento, porque estos niños venían creciendo con las mismas costumbres. Y si encontramos a través de la Biblia, más bien fue una misericordia del Señor que estos niños a temprana edad mejor fueran quitados de la tierra. Suena muy pesado esto, pero es la realidad. Y si no, remontémonos, hermanos, al tiempo de Noé, cuando en el diluvio el mundo estaba lleno, la tierra estaba llena de gente, pero ¿cuántos fueron los únicos que quedaron con vida? 8 personas. Porque la maldad, dice la vida, que era grande en la tierra. Sí. Amén. Y esta fue la forma como el Señor pudo erradicar toda esta maldad. Por eso Él estaba dándole orden a este rey lo que tenía que hacer. Es verdad. Alabado sea el Señor.
Pero este hombre, hermano, ya había ido con una orden de parte de un profeta. Y él empezó a hacer la guerra. ¿Sí? Cuando se enfrentaron estas dos naciones, el pueblo de Israel y los amalecitas, dice la Biblia que el pueblo de Israel prevaleció y deshizo a los amalecitas en gran manera. Pero había desobedecido algo que el Señor les había dicho. Es verdad. Al principio les dije que la Biblia dice en cierta ocasión que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es verdad, amén. Y de eso debemos de estar conscientes todos. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La desobediencia es un pecado delante del Señor. Así es. Nuestro pastor hablaba el fin de semana pasado acerca de la lengua. Un pecado delante de Dios. Y yo les estoy hablando del pecado de la desobediencia. Sí. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Y comenzó este hombre la guerra con los amalecitas. Prevalecieron, sí, prevaleció el pueblo de Israel. Pero había algo que este hombre, que este rey había desobedecido. Y Dios le dijo al profeta, ¿sabes qué, Samuel? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y este profeta sabía que cuando Dios hablaba de esta forma, era porque, hermanos, prácticamente estaba quitando a este rey. Y dice la Biblia, imagínense hasta dónde son los hombres de Dios. Los que caminan con un temor, con integridad. Los que tienen una certeza, una seguridad a quien están sirviendo. Porque este hombre no corrió, hermanos, más que a interceder por este rey. Dice la Biblia que este profeta pasó orando toda la noche, intercediendo por este rey. Pero por la mañana se levantó y no dijo, yo voy a encontrar a este hombre, yo voy a encontrar a este rey. Y le voy a hacer saber lo que Dios me ha revelado. Y mientras este hombre se dirige hacia donde estaba Saúl, Saúl se dio cuenta que venía Samuel, hermanos, y lo fue a encontrar. Pero mientras Saúl iba caminando, venía también el profeta caminando. Lo saluda y le dices, yo he cumplido la misión que el Señor me ha mandado. Mentira. Pero allí a sus espaldas estaba un balido de oveja y un bramido de vaca tremendo. El pueblo de los amalecitas era grande, no eran poquitas vacas o animales o camellos ni nada, hermano. Tampoco, eso era grande. Para que se haya escuchado desde lejos, era porque era grande. Eran en número. ¿Qué es eso? Le dijo. ¿Sabe, hermanos? El profeta le pregunta, ¿pero qué es eso que yo oigo detrás de ti? ¿Qué es eso que yo estoy escuchando con mis oídos? No, le dice el rey. Es que el pueblo perdonó todo lo primogénito, perdonó todo lo mejor, todo lo gordo, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Mentira. No era esa la orden que el Señor le había dado por medio del profeta. La orden era destruir. Dios no quería esos sacrificios de esa forma. Dios no quería esa ofrenda de esa forma. Este hombre, hermanos, iba a recibir grandes galardones, grandes recompensas, pero iba a ser en el momento de Dios. Pero ahí estaba la desobediencia. Sí. ¿A quién le estaba echando el culpa? Al pueblo. Él era el líder que iba adelante. Y el pueblo no tenía por qué, hermanos, hacer algo que el rey no estaba de acuerdo. Sí, es verdad. Porque Dios a quien había puesto, a quien había ungido, aquel profeta, había sido a Saúl. Sí, aleluya. Pero el pueblo desobedeció. Y aquí está también Saúl lo que está haciendo. Mintiendo el pueblo. Echándole la culpa al pueblo. No, él era el líder que estaba adelante. Sí, es verdad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Señor, la mujer que me diste fue la que me dio de comer. Pero ¿quién recibió la promesa? Fue el hombre, fue Adán. Esto estaba pasando con este hombre. El pueblo me dijo que hiciéramos esto y yo lo hice. Sigo leyendo el otro verso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Y yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, a niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice en el verso más adelante lo que el profeta le dice a este rey. Alabado sea el Dios. ¿Por qué pues has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era lo que había hecho. El profeta lo está reconviniendo, lo está haciendo recapacitar con estas palabras. Y le ha dicho, no, tú has hecho otra cosa más que volverte a las cosas perecederas de esta tierra. ¿Verdad? Él ya había desobedecido. Sí, amén. Y ha perdonado la vida al rey también. Al rey acá. Y aquí está, hermanos, lo que este hombre había hecho. Quedarse con todo aquello que Dios le había dicho que tenía que destruir. La mente de este hombre, hermanos, ya no estaba dependiendo de la mente del Señor, Es verdad, hermano. sino que él estaba haciendo su propia Es voluntad. verdad. Ya no estaba Dios con él. Ya Dios le había dicho lo que iba a pasar con su vida, aunque no pasó directamente en el tiempo o en el periodo cuando él fue rey. Pero recuérdese que él fue el único que llegó de su dinastía. Estaba supuestamente, si él hubiera obedecido, hubiera sido Jonatán el que hubiera entrado a su trono. Pero por la desobediencia de este hombre, Jonatán no pudo sentarse en el trono. Jonatán era hijo de él, y a él le tocaba después suceder a su padre en el trono. Pero hasta ahí llegó. Dios lo cortó. Fue Davidito el que... Dios les había dicho al pueblo, sí, por supuesto. A Sara, a Abraham les había dicho que de su descendencia, de sus lomos iban a salir reyes, naciones de reyes. Pero Dios esperaba, hermanos, que el pueblo obedeciera y esperara su tiempo. Pero eso no fue así. Y aquel profeta se presenta y le dice, por cuanto desobedeciste la palabra del Señor, también Él te ha desechado de su reino. Sí, es verdad. Ahí fue quitado, hermanos, este hombre. Pero hay oportunidad para las personas, no solamente, hermanos, en el Evangelio, sino que también en el mundo. Hay oportunidad, hay propósito. El Señor ha venido, hermanos, con el propósito de que las naciones se salven. Él ha venido con el propósito de salvar las almas. Y eso lo miramos hoy en día, hermanos. Hay cuánta necesidad en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Él quiere, hermanos. El Señor quiere que el siervo le sirva, la mujer le sirva, el hombre le sirva. Pero servirle no solamente, hermanos, a nuestra forma de mirar o de vida, sino que servirle en obediencia. Hay salvación. Servirle al Señor. Pero no caminar en dos pensamientos como aquellos profetas también que tuvo que enfrentarlos aquel gran profeta Elías. No, sino que servirle al Señor con el corazón. Sí, amén. Estar seguro, hermano, ¿quién nos ha llamado? Si el Señor me ha llamado, si el Señor me ha puesto aquí, tengo que obedecer a su palabra y a sus mandatos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La obediencia, no la desobediencia. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Si nos miramos como iglesia al Señor, ¿quiénes éramos antes? Y ahora, ¿quiénes somos? Alabado sea el Señor. Rey y sacerdote, dice el hermano a Biblia, y así es. Nos ha sentado en silla de honra. Antes, hermanos, nos gustaban las fiestas. Nos desvelábamos toda la noche. Y no estábamos siendo, hermanos, dirigidos por Dios, sino que estábamos siendo dirigidos por, hermanos, por demonios que se apoderaban de nuestras mentes, se apoderaban de nuestro vocabulario, y a ellos servíamos. ¿Cuánto tiempo, hermanos, andamos el espíritu del alcohol? Esos son malos espíritus que tienen atrapada al ser humano. Es verdad. Y no lo dejan ver espiritualmente para que no se salve. Pero Dios quiere la obediencia. Gloria al Señor. Dios permanece, hermanos, con su pueblo. Eso dice uno de los versos en uno de los salmos, que como Jerusalén tiene monte alrededor de él,
Amén, gloria a Dios. Así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dios quiere la obediencia de todos nosotros. Sí. En la palabra en esta noche no ha venido de por gusto, sino que ha venido con la esperanza de que todos, hermanos, esas cosas malas que a veces quieren tenernos, nos desechemos de ellas. Aleluya. Porque si no, hermanos, la rebeldía nos lleva a la debilidad del pecado. Y si estamos en el pecado, viene sobre esto la muerte. No la muerte corporal, sino que la muerte espiritual. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermanos.